Atención, puesto 1, 5, adelante, cambio. Vamos a decir juntos el credo. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, asaltado con el Win y con la infantería. Hay que decirle a él. Hemos tomado de Julio Cortázar el término cronopio para designar a un determinado tipo de personajes que existe en el mundo entero, pero que nosotros buscamos aquí en Chile. Y por si ha olvidado las características más o menos de lo que buscamos, le voy a leer un par de frases que los definen. Son seres amablemente lúcidos, ni tímidos ni fanfarrones, ni autoritarios ni sumisos. Prefieren hacerse los lesos que pasarse de listos o parecer inteligentes. Suelen merodear en trabajos aparentemente inútiles, como escribir poemas, decorar jardines infantiles o salvar almas. Yo fui nombrado obispo un año antes de la dictadura, en el año 72. Todo lo que significó los primeros momentos allá en Calama, porque un mes después de la dictadura fue todo el tema de la caravana de la muerte. Me enteré después de los hechos de la forma más incomprensible, porque eso fue el 19 de octubre del 73. Y el 20 de la mañana, al día siguiente, me avisa la señora de la limpieza en la casa, porque por teléfono me habían llamado del regimiento, un aviso muy confuso. La pobre señora no entendió mucho lo de que, bueno, voy al regimiento pero no sé a qué. Y cuando llego al regimiento, digo, bueno, a ver qué digo. Había un soldado que me estaba esperando y me llevó a un calabozo. Yo todavía no entendía nada, y cuando llego al calabozo, el que estaba detenido me dice, mire, señor obispo, yo esta noche en la puerta he tenido de guardia a los soldados que ayer estuvieron en la masacre. Terrible. Me enteré de todo. Y cuando salí, yo iba muy impactado, muy impresionado, y me encuentro con otro soldado que me lleva a otro calabozo. Y ahí, en el otro calabozo estaba el que había sido gobernador de Calama en tiempo de Allende, ¿no? Edmundo Checura Gelio. Cuando me ves, me abraza, y la verdad que los dos quedamos impactados, llorando como cabros chicos ahí, llorando los dos. Ninguno de los dos éramos capaces de hablar. Yo le dije, ya lo sé, ya calla. Y desde la perspectiva de la Biblia, y de la perspectiva del quehacer diocesano, y de la perspectiva del análisis y del discernimiento, digamos, de la vida de un cristiano en el archipiélago, llegamos a la conclusión de que frente al tema de derechos humanos era un deber fundamental la defensa del hombre, y eso en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo, debiera ser así.
y el mismo obispo nos animaba a protagonizar la libertad del ser humano. La radio era para hacer que la gente se exprese y se comunique. Y entonces nosotros nos salíamos del modelo, porque no, si es medio de comunicación tiene que comunicarse, no simplemente informar. Una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Y lo que se tiene que comunicar es la gente entre sí. Y entonces decíamos, bueno, si en cada lugar se hace estos trabajos en los lugares, vamos a ver cómo hacemos para que lo que hacen en un lugar pase por la radio y los del otro le critiquen, y así aprenden también a criticar la radio, pero que la radio sea expresión de la gente y formar lo que llamábamos comunicadores populares. Entonces encontramos que lo ideal eran los profesores, las escuelas, y ahí lo que se hacía es lo siguiente: los profesores ponían como tarea a los niños conversar con sus abuelos y con los padres, bueno, sobre cómo eran las cosas antes, cómo era el trabajo, cómo eran los viajes, cómo eran las costumbres, cómo eran los alimentos, todo lo que era la vida del lugar. Bueno, cuando se había recogido material suficiente, entonces se hacían como un borrador de folletito, y ese folleto a través de los niños pasaba a todas las casas para que lo criticasen, porque lo que interesaba era el sentido crítico y que participase la comunidad. Apenas se puso en marcha la emisora, después de la inauguración hubo muchos temas que llamaron la atención a la audiencia, especialmente de Ancud, dentro de la que yo me vinculaba. Uno era la aparición de voces de campesinos, de pescadores, de dirigentes, de artesanos, de la gente del pueblo. Súper importante para uno porque era que la comunidad esté entrelazada entre la radio y las inquietudes, lo que tenía la gente, ya sea en la población, en las organizaciones, lo que sea. Yo de ahí entré de lleno a la radio porque ahí en 94 me preparé, me capacité como comunicadora popular. De 6 mujeres que llegamos de este programa que mandó la Consuelo Salinas, quedamos 2 personas y al final quedé yo, que trabajé por muchos años con mi comunidad. Y en la Estrella del Mar. Y en la Estrella del Mar, exactamente. Se hacía ese nexo, se trabajó mucho y eso yo lo agradezco porque la comunidad estaba comunicada con todo el mundo, con el mundo, digamos, de la región, de la isla. Entonces, esa labor formidable de la Radio Estrella del Mar tuvo voces importantes como la que señalaba Teresita, decía Checho Pelado, Sergio Cárdenas, llenaba, ¿cierto?, nuestro espíritu de esperanza cuando escuchábamos la voz potente, valiente de Checho y de otros periodistas y locutores en esos tiempos de oscuridad, de sufrimiento, de oprobio, de atropellos permanentes de día y de noche. También nombro algunos periodistas: Pedro Armendari, Andrés Patuelli, Kemil Río. Por Dios que hace falta un Miguel Millar hoy día también en la radio. También. O Zapatilla o Carlos González. Carlos González, un vecino, amigo nuestro, compañero de infancia, un profesor, una persona que entregó parte de su vida importante al trabajo comunicacional en la radio. En aquella época, estoy hablando yo del año 82, en aquella época el común de las radioemisoras estaban apareciendo las FM, y aquellas voces que se escuchaban a través de esas ondas eran voces de personas importantes, entre comillas, y cuando empiezan a aparecer estas voces distintas, voces que eran el común de la gente, mucha gente se preguntó qué propósito tenía la aparición de aquellas voces en la emisora. Muchas especulaciones, entre otras incluso
la impresión para algunas personas de que se exponían esas voces como motivo de burla, de talla, de chiste. Porque estaba recién partiendo la radio y poca gente, muy poca gente, conocía el objetivo de la puesta en marcha de esta radio. La gente en un principio un poco reacia, pero se atrevieron algunos, más fáciles que otros, y lentamente la gente empezó a entender que esas voces eran tan importantes como la más importante de las autoridades. Y resulta que la Radio Estrella del Mar me dio media hora para que yo pueda explayarme en todo lo que sucedía en contra de los trabajadores de la pesquera Mesamar. Así fue como denuncié que las mujeres embarazadas trabajaban con el agua fría corriendo que pasaba por el estómago y llegaba a los pies, que eran 8 horas de martirio, que no era un, como le dije yo, un sacrificio, era un suplicio. Los cuarteles, los capataces, los que tenían un poquito más de mando, obligaban a las niñas que tenían que salir en la tarde con ellos. Y a veces mujeres embarazadas, que llegaban a los casilleros donde yo estaba a cargo de los casilleros, de los baños, de todo lo que era aseo, las oficinas, todo eso, llegaban a desmayarse. Porque imagínense una mujer casada que ama a su marido y no va a tener que salir con un capataz de una pesquera, un jefe de una pesquera. Y muchas cosas así. Me tocó salir con Miguel Villar, con Narín Meyer, en el furgón de la radio, salir a todos los campos de la isla de Chiloé, anotar a la gente del campo para que pueda recibir educación a distancia, que se llamaba Nivelación de Estudio, pero a distancia, donde se hacían programas radiales educativos y se le entregaban todos los materiales a la gente del campo, a la gente analfabeta, a la gente que ya sabía leer un poquito, para nivelarle los estudios, y así se hacía una tutoría una vez a la semana, que eran los días sábados, ya sea en Castro, en Quillón y aquí en Ancud, y después todo el resto se hacía por medio de la radio, que lo hacía por medio del CERCOM, Servicio de Comunicaciones, que tenía Estrella del Mar. En ese tiempo lo dirigía la señora Angélica Rosa, y ella era la que trabajaba esa parte, porque ese servicio era el corazón de todo lo que tenía que llegar a la radio. Ahí se hacían todos los proyectos a ver, y se traía mucha plata de fuera. Los proyectos, los obispos peleaban fuera las plata. Él salía a buscar plata para afuera para que la gente de Chiloé reciba y nosotros no nos olvidemos de nuestra cultura. Radio Estrella del Mar, dentro de su amplia gama de acciones, tenía un equipo jurídico, tenía un equipo de acción social y algunas cuestiones concretas. Trabajo para un hermano, era una oficina que se generó en esa época cuando había una cesantía muy grande, y especialmente aquellos que por razones políticas fueron marginados de distintas instituciones del Estado, tenían cabida. La atención, por ejemplo, había una comisión especialmente para atender a los relegados que en aquella época venían castigados al archipiélago de Chiloé, a distintas comunidades, por haber participado de algún evento, por haber participado de alguna manifestación en contra de la dictadura, y el castigo era venir a pasar aquí 90 días. Esa contradicción tan torpe de sentir que cuando se castiga a alguien se le deja en un lugar terrible, un lugar maldito, y nosotros sentíamos que este lugar bendito, que era nuestro territorio, desde la perspectiva de la autoridad y de la dictadura, eran tierras malditas. Él venía con un dolor en su corazón, porque su corazón sangraba por dentro con los acontecimientos de Calama, de la caravana de la muerte. Él sufrió por la pérdida de estos compatriotas, y recordemos que la caravana de la muerte llegó hasta Puerto Montt y por extensión hasta Chiloé, con el martirio, ¿cierto?, de Francisco Avendaño Borges, de José Cárcamo Garay y otros compañeros y compañeras, Sofanor, que todavía está detenido, desaparecido. Y en aquella época, uno de los grandes temas que se abordaron a través de la Radio Estrella del Mar es el tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ese es un acápite fundamental de este espacio, porque generó
un cuestionamiento, un momento en que nos invitaba a analizarnos, nos invitaba a analizar la realidad, nos invitaba a ver qué haría, por decirte, qué haría Cristo si viniera digamos, en nuestro lugar, qué haría en esa época. Y a nosotros nos sacaron encañonados, esposados y presos. No nos fuimos a presentar, por supuesto, a ningún tribunal. Pasamos de Chito a no sé dónde, algún lugar con la CNI. Pero lo que quiero decir es, a partir de esto, es que efectivamente Estrella del Mar era un refugio, o sea, era en sí misma también un organismo de derechos humanos. Cuando estuvimos en esa circunstancia preso, estaba también Guido Alvarado. Y dice Guido, me cuenta muchos años después, porque hay cosas que uno sabe siempre, porque mientras seas protagonista de algo, probablemente los hechos tú los ves desde dentro y no sabes lo que opinan los demás de ese hecho. Pero Guido me contaba que el obispo Isser, Juan Luis Isser, estuvo muy preocupado por la situación de nosotros, porque estábamos desaparecidos. Y el obispo Isser fue a ver a la madre, o la madre del Guido creo que vino a ver al obispo a decirle qué puede hacer. Le dijo así, Guido me lo contó, ¿eh? Le dijo, yo soy evangélica, usted no es mi pastor, pero mi hijo está preso y está desaparecido. Y él estuvo preso 3 años desde su corta vida y está de nuevo desaparecido. Y lloraba la mamá de Guido. Y el cura Isern se puso a llorar con ella. Y le dijo, si lo que querían era hacerme sufrir, me están haciendo sufrir. Así que creo que él instruyó entonces a la radio para que se preocupe de este hecho todo el tiempo. Y nosotros no lo sabemos porque estábamos presos, pero la radio se preocupó todos los días de esa situación. A mí me asustó mucho cuando me di cuenta que los carabineros se fijaban de quienes asistían a las reuniones de Estrella del Mar. Era, en cierto modo, era persecución, porque yo recuerdo una niña que me dijo, y muy valiosa, que la estábamos preparando, y dice, mire, señor obispo, yo no voy a ir más a las jornadas, porque no, es que los carabineros me han dicho que si yo voy a los encuentros o eso que hace Estrella del Mar, a mi papá lo van a expulsar trabajaba en la municipalidad, no sé qué cargo. Ahí me asusté mucho y dije, claro, nosotros estamos trabajando aquí ahora, pero con sangre ajena. La radio organizaba para su aniversario, me parece, era un evento donde venían estos cantores, artistas populares chilotes de todos lados. ¿Cuántas veces vino la Rosario Huella? ¿Cuántas veces vinieron los remedios de Compo, que en paz descansen, los abuelitos de Puchaurán, ¿cierto? Coche Molina, o sea, era un regalo, porque el gobierno no patrocinaba ese tiempo la cultura, obviamente. Entonces, era un lujo para Ancud ser, ¿cierto?, a través de la red Estrella del Mar, cobijo y rescate de la identidad, ¿cierto?, del folclore y de todas las manifestaciones que tenía el pueblo chilote para expresarse. Donde cada año se premiaba a los cultores y se entregaba el espacio para que nosotros, la gente de Chiloé, no nos olvidemos de dónde venimos y quiénes somos. Saludo al señor obispo con esta canción del Molinito. Molinito, huele trigo que yo tengo que hacer pan. Molinito, dame harina y para tortilla el plan. Muele con tus ruedas y prepara harina. Pero a través de la radio empezaron a aparecer las voces de estas personas que estaban no ocultas, pero estaban silenciadas, y su canto tenía que ver con encuentros familiares, con encuentros comunitarios, más que hacer una exposición pública de su trabajo. Y fíjate que empezó a tomar cuerpo una cantidad, y empezamos a conocer una cantidad de compositores, de creadores, de cultores del folclore,
que emergían desde las poblaciones, emergían desde los campos, de las islas del archipiélago, y se fue generando un movimiento muy fuerte. Fue destacado también la preocupación por incorporar contenidos medioambientalistas, manifestar la preocupación del habitante de Chiloé en torno a la explotación de los recursos, en esa época muy fuertes también, recursos pesqueros y forestales. ¿Qué piensas tú para mañana? Porque si no piensas nada vas a hacer lo que diga la empresa que venga y te vas a poner al servicio de lo que decíamos antes, de la ganancia. Entonces, el desarrollo es manteniéndose Chiloé protagonista de su propio camino. Y eso ya hay que entenderlo. Entonces, para ser protagonista tiene que saber seleccionar entre lo nuevo y lo viejo, entre lo de aquí y lo de allá. Por eso hacíamos mucho en la radio, planteamos mucho el diálogo entre los distintos y distantes. En lo que se notó el desastre, digamos, de la instalación de estos proyectos de desarrollo que traía la dictadura, que apoyaba a la dictadura con empresarios, lo vivimos más bien en el mar. Se produjo una inmigración gigantesca de gente necesitada de las grandes ciudades del país, y que se vino a instalar acá primero con el proceso de extracción de algas y posteriormente con el proceso de extracción de productos del mar. El resultado final, la debacle. Ahora, de todas formas, dije, pero no hay que ser ingenuo. Entonces luego el poder dominante es muy fuerte y lo que he dicho antes, ¿no? El contagio. Entonces, ahora en Chiloé vamos a estar viviendo una mezcla de culturas, decir dos, muchas, ¿no? Pero bueno, para ponerlo en esquema de dos culturas, porque la otra cultura se ha metido y fuerte y eso va a ser entonces. Pero efectivamente yo creo que el modelo impactó claramente en la manera de ser de los chilotes. De hecho los constituyó en proletarios. Llegaron las pesqueras y se hicieron obreros de las pesqueras los trabajadores y olvidaron la tierra y por lo tanto se fueron olvidando poco a poco de su cultura solidaria y el modelo neoliberal impulsa la individualidad, o sea que la gente se olvide del otro y que piense en él y que piense en su economía y que piense en su florecimiento personal, y si eso pasa por encima de los demás es parte del modelo, digamos. Pero no podemos echarnos a morir, aunque sean 4 personas nada más que están en esa actitud solidaria y de amiga, eso hay que mantenerlo y eso es lo que hay que esforzarse y hay que conseguir que eso camine y que mientras sea posible se mantenga con firmeza. El Consejo de Monumentos Nacionales elaboró un documento llamado Criterios de Intervención de las Iglesias de Chiloé. Y en ese documento existía un extracto elaborado por Monseñor Isen que se llamaba Criterios para la Intervención desde el Intangible. Y para mí fue una verdadera sorpresa y gran descubrimiento leer el extenso de ese documento, ya que en él describía claramente qué era Chiloé, qué era lo importante de Chiloé. Y en el fondo, en ese momento, él daba cuenta de que las comunidades que están detrás de estos edificios son los que le dan el espíritu, la significancia a estos edificios. Un signo muy especial son las mismas iglesias, para que vean que cómo trabajando en forma solidaria, Minca se pueden hacer maravillas, ¿no? Siempre he utilizado como un ejemplo para esto lo que me sucedió en una reunión como de unos 8 o 10 personas ya mayores, entonces me dicen, oiga, para nosotros, los de Rilán, ¿qué significa? ¿Cuál es el compromiso que trae? ¿Qué significa esto de patrimonio de la humanidad, que esta iglesia sea patrimonio de la humanidad? Ahora les pregunto,
Imagínense que ahora no hubiera iglesia aquí en Rilán y yo les dijera, ya tenemos que hacer iglesia, harían una como esta, ¿cómo se le ocurre tan grande y tan bonita? Y se dan cuenta, fíjense, ustedes tienen caminos, tienen camiones, hay aserraderos, los antiguos no tenían nada de esto, ni había caminos, ni había camiones, ni aserraderos. Y esto lo convirtió en rentables, que lo hicieron y no vino ninguna empresa. ¿Cómo entienden ustedes? Y me dicen, es que los antiguos eran muy unidos. Ese es el patrimonio que hay que conservar. Ese es lo contrario al individualismo, cada uno va a lo suyo nada más. Ese es el patrimonio. Y lo que es patrimonio de la humanidad es eso. Y el obispo es el que si se puede decir de esa manera, se puede llevar el mérito de su gestión y en los momentos más duros de la dictadura militar, donde fue un refugio, como lo dicen acá, donde fue como un descanso, de tener la capacidad de que ahí uno no le iba a pasar nada, que de ahí uno estaba libre de que alguien le pudiera hacer algún daño, en este caso las policías, que era lo que más temor había, porque ellos son los que reprimían. Porque tenemos que decir que la mirada que hay ahora es distinta porque tenemos otro obispo. Yo hacía lo que en conciencia pensaba que había que hacer, porque a veces cuando me enteraba a lo mejor que habían fusilado a alguien, ya me entraban en angustia, oye, pero ¿y cómo no? A lo mejor no hice todo lo que podía haber hecho y eso de pensar que a lo mejor a alguien le matan y a lo mejor yo podía hacer algo por salvarlo. Oremos por los que sufren y están desolados. Por esto roguemos al Señor. Esconden luceros que brillan hoy, se impone la fuerza atropelladora sobre el silencio. El otoño es gris, hombres y mujeres celebrarán, tejiendo otra historia, darán calor a las esperanzas que crecen fuertes en cada oleaje que pinta el mar. Te han robado el tiempo, impuran verdad, impiden tu vuelo, deben formar. Esconden luceros que brillan hoy, se impone la fuerza atropelladora sobre el silencio. El otoño es gris, hombres y mujeres celebrarán, tejiendo otra historia, darán calor a las esperanzas que crecen fuertes en cada oleaje que pinta el mar. Están atacando los tanques, está la escuela de infantería de Kibuno. Llegó la escuela de infantería, la escuela de suboficiales, con el comandante Canesa y la artillería del Tacna, más los blindados. Los carabineros se retiraron de la moneda, los vimos salir de la moneda. Mendoza controla a los carabineros. Correcto, Mendoza controla a los carabineros. Me dijo que la Dirección General de Carabineros del edificio lo tienen neutralizado y lo van a dejar para el último. No ha habido ninguna reacción, no han disparado nada desde el edificio. Conforme. Otra cosa, Patricio. A las 11 punto de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar.